Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos de parte del Departamento de Formación Docente. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de ver que nuestro número de participantes en estos primeros minutos es de 41 personas. Bienvenidos, directores de Guatemala, El Salvador y Honduras. Queremos que esta sea una excelente experiencia, por lo que quiero hacerles varias observaciones antes de que demos paso a Evangelina. La primera es que necesitamos que los micrófonos estén apagados para no interferir en la comunicación de Evangelina y que ustedes puedan apreciar toda esta webinar completa sin ninguna interrupción, ¿verdad? Lo siguiente es comentarles que si ustedes se registraron, estén tranquilos de que van a obtener la presentación y la grabación de esta webinar, ¿verdad? Para que puedan en este momento enfocarse con mucha atención a todo lo que ella esté compartiendo. Así que con ese punto, tranquilos, la vamos a compartir. Solo asegúrense de haber hecho su registro en la invitación que les enviamos. Muy bien. Y lo siguiente es compartirles que la dinámica dará inicio con la intervención de Evangelina y después ya abriremos aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos de preguntas para que ustedes puedan interactuar. El medio que vamos a utilizar para ello será el chat, ¿verdad? Para que en esa parte ustedes puedan colocar su pregunta al finalizar la participación de Evangelina. Entonces, ahora sí, sin más, quiero comentarle que Evangelina Marchioni tiene un posgrado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, es licenciada en Psicología y profesora en Enseñanza Media y Superior en Psicología. Anteriormente fue líder de proyectos de capacitación y desarrollo de talento y gestión de cambio en diferentes organizaciones. Se desempeña como jefa de servicios en Argentina. Así que le damos la bienvenida a Evangelina Marchioni, jefa del Departamento Académico de Santillana Compartir, Argentina. Adelante. Hola a todos, muchas gracias Vanessa, espero que me estén escuchando bien. Es una alegría, aún en este contexto tan difícil, poder juntarnos. Les agradezco este tiempo y esta intención de poder juntos encontrar la manera de llevar mejor estas circunstancias que nos tocan atravesar. Pensaba unos minutos antes de arrancar este espacio que quizás después de todo lo que vivamos, este tipo de encuentros sean lo que pongamos en la columna del saldo positivo. Aquellas cosas que podamos decir que fueron las positivas, las que ganamos, las que aprendimos, donde podemos aumentar nuestra red de contactos, donde pudimos generar nuevos espacios para formarnos o para pensar con otros. Esperamos que esto sea de lo bueno que nos quede en esta situación que es tan compleja. Entiendo que me están escuchando todos bien, ¿sí? Alguno que pueda ir escribiendo en el chat si me escuchan. Y cualquier inconveniente, con Vanessa, con el apoyo de Vanessa, intentaremos ajustar. Perfecto. Bueno, como les decía Vanessa, este es un encuentro que lo establecimos de 1 hora de duración. La idea es, en unos primeros 40 minutos aproximadamente, compartirles una presentación. En unos breves minutos ya les comparto pantalla, y luego dejamos un espacio para preguntas. A partir de este momento les voy a compartir mi presentación y vamos a ir recorriéndola juntos. Muy bien. ¿Están pudiendo observar la pantalla? El propósito que tenemos para este encuentro, la idea sobre todo de compartir este espacio, tiene que ver con poder invitarlos a pensar juntos, desde nuestro lado, compartir algunas reflexiones, algunas ideas, sobre cómo desde el rol que tenemos, el rol de directivos, nosotros podemos
guiar y acompañar mejor, tanto a los equipos de trabajo, nuestros equipos docentes, como así también a toda la comunidad educativa que hoy se está viendo afectada y desafiada, para poder seguir adelante, mantener la continuidad pedagógica que necesitamos, también entendiendo qué nos implica enseñar en tiempos de coronavirus a través de medios virtuales o digitales. Una de las cosas que venimos escuchando en distintos lugares es que es una situación nueva para todos, y este me parece que es un primer concepto que tenemos que tener claro. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en una situación que desde un lado u otro nos desafía, y nosotros desde el rol que tenemos lo tenemos que pensar. Cada uno de ustedes como directivo, como líder de una institución educativa, seguramente se está viendo hoy desafiado por un montón de cuestiones. Vamos a intentar en esta hora arrojar un poco de luz sobre algunas claves que entendemos que pueden ayudar a atravesarlo mejor. El primer concepto que les quería compartir, que seguramente hayan escuchado hablar o hayan leído al respecto, es este concepto de el mundo VUCA, o VICA también se lo llama. ¿Qué es esto del mundo VUCA? Lo que intenta estas 4 palabras que tienen que ver con 4 características del mundo actual, es entender qué es lo que estamos viviendo hoy. La B es la B de la volatilidad. Hoy hablamos de un mundo que cambia, y que cambia lo más característico porque el cambio no es algo que sucede ahora y antes no sucedió. El cambio siempre estuvo. Lo característico del cambio en estos tiempos es la velocidad con la que todo cambia. Hoy tengo un celular nuevo y en un día, en 2, ya está, no es más nuevo. Hay cosas que hoy son de una manera y resulta que las definimos así, y por la tarde algo cambió y eso es distinto. Esto es a lo que se refiere el concepto de volatilidad, de este mundo que hoy se caracteriza por ser volátil. Les cuento que acá en Argentina, previo a la suspensión de clases, que fue, para graficar bien esto, ¿no? Un día viernes nos dijeron, no se suspenden las clases, el lunes todos estamos volviendo a clase, y el domingo a la noche decretaron la suspensión de clases. El viernes nos habían dicho una cosa, el domingo todo esto cambió. Y rápido uno tiene que acomodarse y poder responder. Entonces, esto es el mundo que nos toca vivir. La U, ¿qué es la U? Esto por las siglas en inglés, ¿no? Por eso en algunas traducciones aparece como VICA, porque es la de la incertidumbre. ¿Y qué es esto de lo incierto? ¿Podemos hoy decir cuándo van a retomar las clases? ¿Podemos decir hoy si mañana vamos a estar igual que hoy? La verdad es que hoy vivimos con un grado de incertidumbre bastante grande. Y convivir con esto para los seres humanos es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a preferir mucho más lo previsible. Entonces, esto de vivir en un mundo incierto nos genera seguramente un montón de emociones que ya las vamos a estar profundizando en breve. La C hace referencia a la complejidad. ¿Qué es esto de la complejidad? Un mundo complejo es un mundo que no se puede explicar sus fenómenos, las cosas que suceden, no se explican de manera unicausal. Tenemos muchas variables en juego, y a veces para entender una problemática y saber cómo abordarla, tenemos que ir por entender cuáles son todo el conjunto de cosas que están haciendo esa situación. Cuando nosotros pensamos hoy cómo hacer que la continuidad de la escuela sea posible, tenemos que entender un montón de cosas. ¿Qué está pasando en cada familia? ¿Cuál es la situación de esos padres? ¿Qué recursos o dispositivos cuentan en sus casas? ¿Cuál es la motivación del alumno? ¿Qué está pasando con el docente? ¿Qué capacitación tiene el docente para manejarse en este nuevo mundo virtual? Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos a ciertos desafíos,
entendemos que las soluciones no suelen ser fáciles de hallar porque hay una complejidad que entender. Y por el último, por la última lugar, aparece la A, que es la A de la ambigüedad. ¿Qué es esto de la ambigüedad? La ambigüedad tiene que ver con esta condición de que en un mismo contexto, en un mismo momento, hay dos cosas que pueden ser posibles, hay dos interpretaciones distintas y ambas pueden ser válidas. Convivimos en un mundo ambiguo de alguna manera. Esto es y esto otro también. Muchas veces los seres humanos tendemos a pensar más con la O. ¿Qué es pensar con la O? ¿Es blanco o es negro? ¿Es bueno o es malo? Y este mundo ambiguo nos invita en muchos casos a desafiar esa O, a pensar que no es solo una O, sino que a veces es una I. Es esto y es esto otro también. Este es el mundo que hoy nos desafía, este es el mundo con el que hoy convivimos y en el cual tenemos que llevar adelante los roles que tenemos. Y esta situación hoy puntual que atravesamos, esta pandemia, nos hace vivir en su mayor esplendor todo esto que estamos viendo. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, vamos a tratar de pensar, porque frente a todo este escenario uno podría decir, bueno, o desesperamos o pensamos qué hacer. Y a mí me parece que lo más interesante primero es empezar por uno, porque si pensamos en el mundo y todo el alrededor, poco podemos hacer. Si empezamos por uno, si empezamos a mirarnos y a repensarnos nosotros, me parece que hay una posibilidad de trabajo interesante. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar cada una de las personas en estas circunstancias? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que llamamos nuestros modelos mentales. Los modelos mentales tienen que ver con creencias, con ideas, con pensamientos que nosotros nos hemos ido formando a lo largo de nuestra vida. Todo lo que hemos vivido, la formación que hemos recibido, pero también nuestras experiencias de vida hacen que nosotros tengamos determinadas creencias acerca de cómo es el mundo, de cómo son las cosas. Seguramente cada uno de nosotros tiene una idea acerca de cómo es en la escuela, cómo es la escuela ideal, cómo se enseña, cómo se aprende. Hay un montón de nociones que nosotros hemos ido construyendo en nuestra cabeza. Este mundo que recién describíamos hace que en muchas situaciones nosotros tengamos que estar dispuestos a revisar esas creencias, a ponerlas un poco a prueba, a ver si algo necesita ser repensado, si algo necesitamos modificar, cambiar o por lo menos cuestionarnos. Y esto, ahora pensándolo y yendo precisamente al foco de nuestra reunión de hoy, tiene que ver con pensar también qué ideas tenemos nosotros acerca de lo que es liderar y acerca de cuál es nuestro rol en la institución educativa. Les propongo un pequeño desafío. Observen esta imagen. Hay un auto aparcado, estacionado, y nos hacen una pregunta. ¿En qué número está estacionado este automóvil? ¿Sí? Yo les voy a pedir que lo miren, que traten de pensar, que traten de ensayar respuestas posibles, ¿sí? Voy a ir un poco a mirar en el chat, a ver qué respuestas aparecen, ¿sí? ¿Qué número dirían? ¿Dónde está? Muy bien, ahí aparecen varios diciendo 87. ¿Quién más? ¿Quién se anima a ir a dar números? Ese, el mismo, otros. 87. Muy bien. ¿Alguno que todavía no haya podido ver el porqué de esta respuesta? ¿Alguien se anima a decir por qué? ¿O dónde está el desafío para resolverlo?
78, 86, 87, y ahí Alejandra, verlo al revés, la imagen está de cabeza, dice Margarita. La posición en la que vemos la situación, interesante, interesante. Muy bien. Bueno, vamos a ir volviendo entonces a esta presentación. ¿Y qué tiene de interesante este ejercicio? Como muchos decían ahí, justamente el desafío es que lo que tenemos que revisar es el punto de vista desde el cual estamos mirando nosotros el desafío, nuestra perspectiva. ¿Desde dónde miro? Esto es importantísimo para poder encontrar la solución. Cuando uno lo mira, y la primer mirada habitual que tendemos a hacer es 16, 06, 68, 88, no encontramos la manera de resolver el desafío. Ahora, cuando podemos darnos cuenta y decir, pero ¿desde dónde estoy mirando? Cambio mi perspectiva y ahí me doy cuenta que el número sería el 87. Porque cambiando mi punto de vista, empezamos a ver que los números de los lugares para estacionar eran 86, 87 donde está el rojo, 88, 89, 90, etc. Fíjense cómo un ejercicio tan chiquitito y tan disparador es interesante para poder pensarnos a nosotros en este desafío que hoy tenemos, donde a veces no le encontramos la lógica, no podemos entender qué está pasando. Vuelvo a insistir y a invitarlos. Pensemos desde dónde estamos abordando este desafío. Entonces, ahí los invito a que repensemos nuestro liderazgo, a que nos preguntemos sobre todo qué ideas tenemos de lo que es liderar nosotros. A veces a mí me gusta decir que hemos tenido muchas películas, ¿no? Donde nos han mostrado grandes héroes, líderes, que resolvían de una manera casi como dioses los problemas, ¿no? Y a veces esa idea de liderazgo nos ha quedado muy adentro. Ahora en un mundo VUCA, ¿es posible? ¿Podemos pensar en un líder que lo sabe todo y que lo puede todo? Me parece que es interesante que podamos ayudarnos a repensar el liderazgo. Entonces ahí la idea es que el recorrido de la presentación vayamos a poner foco en lo que hoy entendemos nosotros que son las habilidades claves para poder liderar en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Los voy a invitar entonces a recorrer en algunos conceptos que acá aparecen enumerados y nos vamos a ir adentrando. Entendemos que la inteligencia emocional y la posibilidad de pensar creativamente es una gran habilidad que tenemos que potenciar, que desarrollar, que seguramente ya la tenemos, pero donde hay que poner un poco más de énfasis en este contexto. Otro concepto interesantísimo hoy, la agilidad para tomar decisiones y actuar. Como líderes sabemos que el tomar decisiones es una de las claves de nuestro rol, una de las responsabilidades principales. Y un tercer aspecto, para nada menor, que es la comunicación, y que desde el rol que tenemos la debemos pensar, si se quieren, dos grandes áreas, lo que llamamos la comunicación institucional y la comunicación interpersonal, dos aspectos claves para manejarnos mejor en esta situación o en este contexto de crisis. Los voy a invitar ahora a que piensen en esta preguntita y mientras les voy a ir compartiendo para que a través de la herramienta Mentimeter, quizás muchos ya la hayan usado en otras presentaciones o incluso siendo participantes la hayan usado, y los voy a invitar a que cada uno de ustedes pueda escribir cómo se siente en esta circunstancia, que sí, nos animamos a hablar de emociones, y que cada uno pueda escribir de 1 a 3 emociones de las que más están experimentando en estos días, ¿sí? Solo una palabrita, esta es la idea, puedo escribir miedo, ansiedad, curiosidad, entusiasmo, desafío, lo que quieran, pero cada uno va a hacer la suya a través de esta herramienta. Les voy a
a compartir para que lo vean. Para el que no la conoce, les cuento, van a tomar sus celulares, van a ingresar a esa web que se llama Menti, www.menti.com. No tienen que registrarse, solamente van a ingresar ese código que les va a pedir, que es el número que aparece ahí, 752723. Y van a ver que tienen espacio para completar hasta 3 respuestas. ¿Cómo cada uno de ustedes se está sintiendo hoy en estas circunstancias? ¿Sí? Así que los invito a que puedan empezar a responder. Evangelina, hago aquí una pausa para indicar que coloqué la dirección en el chat, por si las personas quieren ingresar. Perfecto. Gracias, Vanessa. ¿Puedes compartirnos el número por aquí para que yo la anote en el chat también? Ah, perdón, ¿están viendo? No, todavía. Hay 7527, ahí les voy a ver si lo puedo compartir yo. Un segundito. Muy bien. Ah, ¿lo pudiste ahí compartir? Empecé a colocar 75 y como dijiste 752723. 752723. Perfecto. Bien. Ahora yo, un segundito. Ahora les voy a estar compartiendo para que ustedes vayan viendo. Me dicen, Vanessa, si ya están pudiendo ver. Ya se puede ver. Nube. Sí. Perfecto. Las respuestas. Ahí vamos viendo las respuestas que ustedes van dando. La lógica de esta nube de palabras que se va armando tiene que ver con la cantidad de veces que aparece mencionada una palabra, y en esos casos toma mayor tamaño la palabra. Ya hemos obtenido 14 respuestas, 15. Parece que incertidumbre es la más grande, ¿no? La que más nos convoca. Muy bien. Muy bien. Voy a dar un minutito más. Fíjense que aparecen muchas, mientras miraba las palabras, es cierto que la incertidumbre, miren, el temor, la preocupación, la ansiedad, el miedo, son todas emociones fuertes que están rodeándonos, que las estamos experimentando nosotros mismos y nuestro entorno. Interesante también que pueden aparecer otras como esperanza, como confianza, fe. También es probable que nosotros sintamos a la vez ambas cosas, siento incertidumbre a la vez que esperanza. Podemos sentir miedo a la vez que sentir que esto es un reto, como dice por ahí, que es un desafío. Podemos sentir de alguna manera una responsabilidad, como dicen, y sobre todo por el rol que tenemos, bastante importante. Pero aparecía ahí otra palabra, ahora la perdí, pero aparecía ahí algo de compañerismo, decía, ¿no? Cómo podemos sentir que hay una responsabilidad grande que tenemos, pero que no estamos solos. Es muy interesante todo lo que va apareciendo en esta nube. ¿Y saben por qué les proponía hacer este ejercicio? Primero para poder
como les dije antes, empezar desde nosotros, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros somos seres emocionales, y es desde ahí desde donde podemos empezar a construir todo lo que queremos, es desde ahí desde donde interactuamos con los otros, es desde ahí donde pensamos, nos conectamos, intentamos resolver los desafíos que tenemos. Por eso es tan importante que nos preguntemos cómo estamos, cómo nos sentimos. A veces el rol de liderazgo es bastante solitario, a veces nos sentimos que estamos frente a todo este escenario y este desafío teniendo que tomar decisiones en la soledad de nuestro rol. Poder darnos espacio para saber cómo estamos y qué sentimos es sumamente importante. Hay algo que dentro de lo que llamamos la inteligencia emocional es un concepto fuerte y tiene que ver con poder entender qué es lo que una emoción me está transmitiendo. Hay incluso les puedo después compartir, pero hay un autor que tiene unos libritos muy interesantes que se llama La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Este librito es muy interesante porque trabaja capítulo a capítulo cada emoción. ¿Y saben lo que trabaja fuertemente? En entender ese concepto de la sabiduría de las emociones. Lo que nos dice es, cada emoción tiene una función. José, préstame los audífonos, por favor. Entonces, es muy importante que nosotros podamos contactarnos con lo que sentimos. ¿Para qué? Para entender esa emoción, qué información me está dando. Una emoción a la que yo no le doy espacio, una emoción a la que yo no escucho, probablemente me esté perdiendo de información que podría utilizar para gestionar mejor mis emociones. Y si esa emoción yo no la escucho, probablemente esto me lleve, en muchos casos, a estar de alguna manera tomado por la emoción sin darme cuenta. Por eso entender cuál es la emoción que hoy más predomina en mí es clave. Me quedo acá con palabritas interesantes: incertidumbre, miren, ansiedad, preocupación, temor, responsabilidad, miedo, impotencia, angustia, digamos, de las que más han aparecido, ¿sí? Pero también algunas otras, fe, esperanza, retos. Aparece por ahí, fíjense, la frustración, que es otra de las emociones que hay que trabajar mucho, la paciencia, la empatía, la creatividad. Bueno, estamos con todo esto trabajando. Vamos a ir entonces ahora a ver un poquito acerca de esta emocionalidad para ver cómo lo podemos nosotros trabajar y usar de una manera positiva. Voy a volver a compartirles la presentación, ¿sí? que estábamos recorriendo. Ahí vuelvo. Y ahí aparece este concepto que yo les contaba hace unos segunditos atrás, de que las personas somos seres emocionales. Durante mucho tiempo vivimos en este concepto de que somos seres racionales, y a mí me gusta mucho este autor que es argentino, se llama Stanislao Bakrach, si lo han escuchado nombrar. Él es licenciado, doctor en bioquímica, es una persona que ha escrito libros de divulgación científica, y me gusta mucho esta frase porque nos muestra un poco cómo ha sido verdaderamente esta evolución del cerebro. Dice, somos seres emocionales y aprendimos a pensar. Quizás algunos de ustedes ya estén familiarizados con algunos conceptos de las neurociencias, pero que nos han ido mostrando que todos tenemos un cerebro que llamamos límbico, donde esas emociones trabajan de manera automática y son las que muchas veces nos llevan a tener ciertos comportamientos que tienen su raíz ahí. Por supuesto que en la evolución, ese desarrollo, ese neocórtex que aparece ahí,
es lo que nos ha dado la posibilidad de distinguirnos de los animales y es lo que nos da la posibilidad de reflexionar, de razonar, de evaluar, de medir, de pensar, de controlar muchas veces esas emociones. Esto es importantísimo entenderlo, ¿por qué? Porque en un contexto como el que estamos viviendo ahora, el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer es sobre nosotros mismos. Si esa incertidumbre que nombrábamos antes, ese temor, esa ansiedad o esa frustración, yo no la puedo abordar, difícilmente pueda trabajar con, por ejemplo, mi equipo de trabajo. ¿Cómo hago para que esa frustración y ese temor no se convierta en algo que paraliza no solo a mí, sino también a mi equipo? Esta idea de la inteligencia emocional lo que implica es que nosotros podamos trabajar con nuestras emociones. Voy a avanzar entonces un poco más, y acá van a ver que está este concepto de que todas las emociones son una respuesta fisiológica, en esto queremos decir, no interviene nuestra voluntad, en lo que dura menos de un parpadeo, ya dispara una emoción, cuestiones en nuestro cuerpo, y nos impulsan a ciertos comportamientos. Hay estudios donde se muestra qué pasa en nuestro cuerpo, por ejemplo, ante la emoción del miedo. No sé si han leído alguna vez, pero por ejemplo, en una situación que nos atemoriza, la sangre empieza a fluir hacia las extremidades. ¿Para qué? Justamente para preparar a nuestro cuerpo, para huir, es decir, salir corriendo, o para contraatacar y defendernos, a los puños, a las manos. Entonces, toda mi biología me prepara para cierto comportamiento. ¿Qué voy a hacer yo con esta emoción del miedo? ¿Cómo la voy a manejar? Por eso, ser conscientes es el primer paso que tenemos que dar, entender cuál es la emoción que estoy teniendo en este momento. Y entender que los pensamientos están muy atados a las emociones. Una emoción como esta del temor rápidamente puede atarse a un pensamiento y transformarte en un pensamiento negativo, por ejemplo, si todo el tiempo estoy circulando en ideas que me hacen reforzar y potenciar el temor. Si los pensamientos que tengo son, no vamos a poder con esto no va a resultar, las cosas no las vamos a poder resolver, la escuela no estaba preparada y el equipo docente tampoco. Si todas estas son las ideas que yo tengo permanentemente en mi cabeza, todo se transforma en una amenaza y es muy difícil que podamos encontrar la salida. Reconocer que tenemos pensamientos negativos es el primer paso, como dice ahí, para ver cómo le quitamos poder a ese pensamiento. Hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no me doy cuenta que estoy en diálogos internos constantemente diciéndome cosas que me llevan a un lugar negativo y refuerzan emocionalidades de estas que más bien nos tienden a paralizar que a actuar. Entonces, ver qué nos está pasando, primer punto. Hacer consciente y entender qué cosas estoy asociando desde el pensamiento y que pueden llevarme a no poder encontrar salida a este desafío. Entonces, ¿qué hacemos con la emoción? Yo les decía antes que la emoción es algo que se dispara. No hay voluntad que interceda, por lo menos entre el estímulo que me genera la emoción y la emoción que aparece en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacer? Cuidado con los micrófonos, ahí pedimos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras emociones? A veces nos sentimos como tironeados, como si tuviéramos que elegir. Y la verdad que esta es una falsa dicotomía. No se trata ni de evitar, ni de suprimir o negar lo que sentimos. Muchas veces damos incluso este consejo, no tengas miedo que no va a pasar nada, no te enojes, no es para enojarse esto. La verdad que son consejos que no sirven. ¿Por qué? Porque primero, las personas no decidimos la emoción de repente la tenemos, la experimentamos en el cuerpo. Y segundo, porque nuestro trabajo puede ser mucho más fructífero si yo me animo a entender por qué estoy sintiendo miedo, qué me preocupa, qué cosas me dan miedo, pero a ver qué otras cosas tengo en las que me puedo apalancar,
Y cuando yo entro a dialogar con esa emoción, puedo empezar a trabajar esa emocionalidad y a darme cuenta que, bueno, es importante ese miedo porque me hace advertir algunas cosas. Ahora, también tengo que poder ver otras más. Tengo una situación desafiante, sí, pero hoy tengo un equipo docente muy comprometido, pero tengo ciertos recursos para los cuales puedo utilizar para hacer frente a esta situación. Y entonces, en esa conversación que voy teniendo, esa emoción deja de ser algo que me invade y puedo empezar a trabajar desde ella. Entonces, recuento de algunas cosas que decimos. Ponerle nombre a la emoción, y esto es algo importantísimo, psicológicamente es el poder de la palabra. Cuando yo digo siento miedo, y es muy distinto a decir siento enojo, y el trabajo que voy a hacer es distinto. Una persona que siente enojo por una situación probablemente tenga que hacer acciones distintas a las que siente miedo, o ansiedad, o frustración. Cada una de estas cosas nos llevan a explorar distintas alternativas para trabajarlas. Buscar las maneras de expresarnos con efectividad, que la emoción ahí no sea lo que nos dispara a una reacción, sino que yo en todo caso pueda trabajar, por ejemplo, con mi equipo de docentes, poniendo palabra a lo que están sintiendo ellos y haciendo un ejercicio de aceptarnos en lo que estamos experimentando cada uno. Un docente puede sentir temor, otro se puede sentir desafiado y entusiasmado, y a la vez otro puede sentir mucho enojo. Bueno, encontremos también estos vehículos de expresión con efectividad, ¿sí? No impulsivos, sino tratando de ver cómo llevamos a buen puerto esto que nos está pasando. Y el gran ejercicio que tenemos que hacer es lo que se llama la reformulación. Cada situación que yo estoy viendo, y esto tiene que ver con el ejercicio que hicimos del auto. Cada desafío que yo tengo, lo estoy leyendo de alguna manera. Si yo me puedo proponer reformularlo, reinterpretarlo, eso me va a ayudar mucho a trabajar. Si yo frente a esta situación digo, no podemos hacer nada, estamos atados con esta situación, es muy distinto a leer la situación como estamos en una situación de aislamiento, pero no por eso incomunicados. Al contrario, contamos con muchos recursos. Entonces, tener una lectura de la realidad u otra nos va a disparar a hacer cosas distintas. Por eso decimos reinterpretar. A lo mejor decimos esto que nos aparecía tan amenazador, bueno, resultó muy desafiante, pero pudimos hacer muchas cosas, y eso va bajando nuestra emocionalidad. ¿Qué es esto de normalizar? Aceptar las emociones que sentimos. Fíjense que en la nube que hicimos de palabras había bastante coincidencia en un montón de emociones. Lo que estamos sintiendo es normal, no sentirnos mal por eso. Es normal lo que estamos experimentando, aún siendo personas con vasta experiencia, aún siendo personas con formación, con recursos, y sentir miedo, sentir ansiedad, sentirnos desafiados es totalmente normal. Aceptemos esto. Reordenar también la información, darle jerarquía distinta, porque a veces todo lo ponemos en un mismo valor y eso nos hace de alguna manera desbordar. Es cierto que hay distintos inconvenientes con los que nos estamos topando, pero todos son igual de importantes. Quizás los tengo que poner en perspectiva. Y un ejercicio que también sirve en esto, que es reposicionarse. ¿Cómo ven otros estas cosas? Acá en Argentina les cuento, los docentes han salido rápidamente a llenar de tareas y actividades a los alumnos, y en algún momento hubo que empezar a hacer el ejercicio de que no todos los padres podían acompañar con esa intensidad a los alumnos, que no en todas las casas había una computadora para cada hijo, y entonces había que entender qué pasaba ahí, y quizás empezar a ajustar, y algo que el docente sentía como un imperativo, darle muchas cosas ya. En realidad se bajaron un poco las ansiedades cuando los docentes también pudieron ver
ese chico que estaba en su casa no es que estaba con todo el tiempo libre o tranquilo para poder hacer cosas. Entonces, eso también ayudó a bajar la ansiedad de los docentes. Estas son acciones que nos ayudan mucho a manejar nuestra emocionalidad. Y por otro lado, es muy importante trabajar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desafiados, vieron que yo les decía antes que, como hicimos el ejercicio del autito, tenemos que repensar. Bueno, podemos ser mucho más efectivos para pensar nuevas soluciones desde un estado emocional positivo que si lo hacemos desde un lugar donde nos sentimos amenazados. Tenemos que tratar de explorar nuevas posibilidades, nuevas ideas, y para eso necesitamos arrancar de un estado emocional distinto. Salir del piloto automático, decimos, ojo que tendemos a ser nosotros seres de repetición, tendemos a ir hacia lo conocido. Quemamos calorías, ¿verdad? Hasta sudamos. Perdón, Tomás, ahí ojo con micrófonos. Sí. Nos sentimos entonces mucho más seguros cuando controlamos o prevemos. Tenemos que animarnos a salir al desafío, ¿sí? Pensar cosas nuevas es una de las cosas que más nos desafía y que más energía le va a requerir a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está preparado para la repetición. Nos regimos por un principio que es la de la economía del esfuerzo. Nuestro cerebro, todo lo que puede ahorrar, va a tratar de hacerlo, entonces nos lleva siempre a repetir, o a querer buscar en lo ya conocido la respuesta. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder poner nuestra energía para poder buscar nuevas alternativas, que es lo que este contexto nos está pidiendo. Y acá van algunas cosas para que desde el rol de liderazgo pensemos. ¿Cómo estamos promoviendo hoy en nuestros equipos docentes ese espacio para pensar lo nuevo? Hay mucho por pensar. ¿Cómo vamos a hacer nuestras clases distintas? ¿Qué herramientas necesitamos nuevas? ¿Cómo podemos generar intercambios con los alumnos? ¿Cómo los vamos a hacer correcciones? ¿Cómo los vamos a evaluar? Y algunas ideas o cosas. ¿Cómo nosotros podemos empezar a generar reuniones virtuales con nuestros equipos? ¿Las estamos haciendo? ¿Esas reuniones nos están resultando productivas? ¿Habrá otras maneras de hacerlo? ¿Por qué herramientas podemos hacerlas? Desde nuestro rol de directivos, ¿podemos mandarles materiales inspiradores a ellos? Cosas que leemos, que nos resultan interesantes, y compartirlas. ¿Estamos compartiendo conocimientos sobre tecnología educativa? ¿Cómo podemos acercarle ese material? ¿O qué espacio habilitamos para eso? ¿Tenemos gente en nuestro equipo con más fortaleza en estas habilidades? ¿Estamos generando espacios para que haya esa socialización de lo que se conoce o de las fortalezas que hay dentro del equipo? ¿Qué conocimientos sobre herramientas digitales tenemos? A veces en los equipos docentes tenemos mucha disparidad en el conocimiento, gente que sabe mucho y gente que no tanto. Estamos pensando en generar puentes ahí, espacios de trabajo en parejas que ayuden al que más le cuesta, al que menos conoce, para poder llevar adelante mejor este desafío. Todos estamos aprendiendo, directivos, docentes, alumnos y familias. Todos estamos viendo que estamos saliendo de nuestra zona de confort, y ir a esa zona desconocida nos exige atravesar todas esas emociones. Y este es un concepto que está bueno, trabajar puertas adentro del equipo. Reconocernos todos como personas que estamos aprendiendo. No estábamos preparados para una escuela que funcionara 100% virtual de repente, de un día al otro. Entonces tenemos que generar un espacio de aprendizaje dentro de nuestros equipos. Y hacia los alumnos y las familias también darles este mensaje, de que nuestros docentes, nuestra escuela está aprendiendo con ellos. ¿Para qué? Para poder también ser pacientes y trabajar juntos en ese desafío. Algunas claves que queremos compartir en esto. Miren, entre todo lo caótico que tiene este contexto, este mundo VUCA, entre todo lo cambiante que hay algo que no cambia. ¿Y saben qué es?
el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Eso no lo perdamos de vista. Y en función de ese foco que tenemos claro, co-creemos con nuestros equipos, con la comunidad educativa, aquello que necesitamos. Les dejo para que en algún ratito que tengan como líderes de equipo, vean, hay un videíto muy interesante, una charla TED de este autor que se llama se me fue el nombre, Simon Sinek, habla del círculo de oro. El círculo de oro es un concepto muy interesante porque habla de que lo más importante está en ese círculo que es el por qué o el para qué, el objetivo final de por qué hacemos lo que hacemos. Luego está el cómo hacemos y el qué hacemos. Y en esto me parece que es interesante. Podemos cambiar el cómo enseñamos, podemos ir hacia otros espacios virtuales, podemos encontrar otras herramientas. Lo que tenemos que tener en claro es por qué hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, clave 1, tener en cuenta y claridad con nuestro foco. Para la toma de decisiones que como directivos tenemos que llevar a cabo en el día a día, pensemos muchas veces que el propósito es la guía. Cuando yo estoy en situaciones donde tengo que tomar una decisión, tener claro cuál es mi propósito es lo que me puede ayudar a desentrañar. Ser ágiles y aprender. En este contexto, la agilidad es clave, porque si yo me detengo demasiado a analizar la situación y a querer tener el mejor plan con todo resuelto para implementarlo, cuando lo hice, ya mi escenario es otro. Es otro distinto al cuando empecé a pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tomar grandes decisiones drásticas, porque quizás no estamos en el mejor momento ni siquiera desde lo emocional para tomar decisiones, pero sí pensar cosas quizás en pequeños grupitos, rápido decidir y actuar y estar predispuestos a aprender cuando esa decisión la ponemos en práctica. Por ejemplo, vamos a estar desarrollando este tipo de actividades con los alumnos. Lo experimentamos, aprendamos de eso y sobre esa marcha aprendemos y volvemos a trabajar. Ser ágiles es importante, con conciencia, por supuesto. El concepto de agilidad tiene esta idea de que uno va a pasar a la acción, va a hacer aun cuando no sepamos todo, aun cuando no tengamos el 100% de la certeza. Ya sabemos que en un mundo VUCA nunca la vamos a tener, y entonces si nosotros esperamos a tener todas las certezas para actuar, va a ser tarde, ¿sí? Entonces la agilidad en la acción. Y la tercer clave, estar comunicados y conectarnos. Aun cuando la situación no es la mejor, aun cuando la familia a veces está enojada y no tenemos todas las respuestas para darlo, estar conectados es importante. Hay un concepto interesante que es la comunicación como red. Con las comunicaciones que nosotros hacemos, vamos tejiendo nuestra red. Entonces, cuanto más conscientes somos de nuestra comunicación, mejor vamos a poder tejer esa red entre todos. Y acá hay algunas preguntitas que dejo para la reflexión de cada uno, ¿no? Cada uno de ustedes como líder, ¿cómo se están comunicando hoy en el equipo? ¿Para qué se están comunicando? ¿Solo se comunican para resolver urgencias? ¿Hay espacios para comunicar ideas nuevas, por ejemplo? ¿Hay espacios para trabajar juntos y co-construir? ¿Qué canales tenemos hoy habilitados? Tenemos canales o espacios rápidos como puede ser un grupo de WhatsApp, pero estamos generando otros como puede ser una reunión vía Zoom. ¿Estamos teniendo esos espacios que necesitamos? ¿Cómo nos estamos comunicando con la comunidad educativa? ¿Cómo nos comunicamos con las familias? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Tenemos algún estilo de comunicación y algún canal de comunicación que estemos usando con ellos? ¿Qué mensaje les estamos dando en este contexto? ¿Les damos mensajes que tranquilizan o salimos con comunicados a veces que generan mayor ansiedad? ¿Ayudamos con nuestras comunicaciones a guiar a estas familias que a veces están un poco perdidas o tratando de encontrar la manera de sobrellevar todo esto? ¿Qué comunicaciones necesitamos entonces
con nuestra comunidad. Tener un pequeño plan de comunicación, esto no es armar un gran plan, pero sí algunas cuestiones claves. ¿Qué queremos comunicar? ¿Para qué? ¿Cómo y de qué forma lo vamos a hacer? Planear un poco esto nos puede ayudar. Ordena. Cuando tenemos claridad en la comunicación, damos orden y esto también tranquiliza. Y por último, este concepto de reforzar lo humano. Aún en esto de la virtualidad, tenemos que tratar de cuidar esto, porque estamos comunicados a veces o sobrecomunicados, y no siempre eso quiere decir que estemos teniendo una buena comunicación. Ser claros, escuchar y ser empáticos, entender qué es lo que el otro está necesitando, conectarnos emocionalmente, no enojarnos con lo que el otro está sintiendo, sino empatizar y ayudar a que el otro también pueda hacer esa gestión de las emociones, como decíamos antes. Y tratar de crear espacios para conversaciones productivas, constructivas. Esto me parece que es otra clave que nosotros no tenemos que perder de foco, lo humano, aún en estos tiempos de conectarnos virtualmente. Y esta imagen que me gusta para pensar, ¿no? Que en todo lo que estamos atravesando, seguramente también nos estemos reinventando a nosotros mismos y hasta reinventando nuestra escuela. Estamos viviendo, como muchos ponían en esa nube de palabras, un gran desafío. Estamos todos aprendiendo en esto. Ojalá, más allá de lo difícil y lo costoso que puede resultarnos todo esto, también podamos aprender juntos. Creo que eso podrá ser una manera de pensar que todo lo que vivimos no haya sido en vano. Con esto cierro la presentación que tenía preparada para poder darles el espacio a las preguntas, lo que querramos en estos últimos minutos traer a este espacio. Es acotado, pero un poco creo que nos puede servir a todos. Voy a salir de la pantalla, ¿sí? Me voy a poner entonces en la presentación acá con ustedes, y a escuchar las preguntas que tienen. Perdón, antes que eso, Vanessa, ¿vos querías comentarles también algo a ellos como recurso, como herramienta en lo que pueden apoyarse? Sí, claro, y creo que con eso podemos ir dando el tiempo para que vayan ingresando las preguntas, ¿verdad? Las preguntas, perfecto. Gracias, Evangelina. En el chat ya les colocamos también un enlace acerca del Círculo de Oro para que puedan profundizar sobre estas estrategias que como líderes podemos aprovechar en esta etapa, ¿verdad? Voy a compartir por aquí también yo mi pantalla. Les voy a dar algunas otras páginas, pero sobre todo quiero invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales. En los 3 países estamos compartiendo información importante y valiosa de otros sitios con los que contamos, que pueden ser muy útiles para la formación de ustedes y para generar nuevas estrategias. Aquí estoy en Santillana Lab. Voy a llevarme ahora el vínculo para compartirlo con ustedes a través del chat. Y en Santillana Lab, pues ustedes pueden ver que tenemos temas innovadores de tendencia acerca de diferentes tópicos de educación, integrando con toda la realidad del mundo, ¿verdad? Los invitamos a que participen desde la página en sí, o bien estén al tanto de nuestras redes sociales. Vamos a llevarles aquí la información. Voy a detener un momento el compartir mi pantalla y aquí les adjunto la dirección en el chat. Santillana Lab. Hay otra herramienta muy útil que fue la que ustedes vieron al inicio, que la conocemos y la utilizamos con nuestras familias, que es la de compartir en familia. Quiero mostrarles, si pueden ver ahora la pantalla, que tenemos temas recientes, como cuidar la alimentación durante el confinamiento, mucho tiempo en casa, revisa la seguridad de tu hijo en Facebook e Instagram. Yo me quedo en casa, 5 apps para disfrutar en el hogar. Entonces, como ven,
Hay mucho material, no solo de temas de tendencia, sino de emociones, aprendizaje, tecnología, vida sana. Y por esta área, ustedes pueden recomendar a los padres de familia que trabajen ciertos test, infografías, o bien compartirla con ellos por la vía que tengan ustedes de comunicación, ¿verdad? Voy a colocarles entonces ahora en el chat este enlace y con ello ya podemos dar inicio entonces con las preguntas. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Gracias, Vanessa. Bueno, yo fui acá tomando nota de algunas preguntas que fueron apareciendo. Una hacía referencia al estrés que vamos viviendo y experimentando y que lo vivimos en casa también, ¿no? Porque también, aunque muchos a veces se olvidan, muchas familias, docentes, el directivo es una persona también que tiene familia, que tiene responsabilidades, y también tenemos a nuestros propios hijos a veces a quienes tenemos que ayudar. La situación del estrés es miren, como comportamiento es algo sano, porque lo que hace es generar en nuestro cuerpo una predisposición para rápido actuar. Lo complicado del estrés es cuando esto se nos convierte en algo crónico, entonces hace que nuestro cuerpo esté todo el tiempo en alarma, en estado de alarma. Y eso es lo que no es bueno para nuestra salud. Lo que nosotros tenemos que trabajar ahí fuertemente es en poder ordenarnos nosotros para que eso no nos termine afectando. Hoy a la tarde vamos a estar haciendo un webinar que está enfocado a cómo trabajar, digamos, logrando un equilibrio en este sentido, ¿no? No es fácil, y vuelvo a una idea que lo decíamos hace un rato. El trabajo es con uno, en poder encontrar los límites, el orden, el priorizar. Si todo se me transforma en urgencia, seguramente esto me va a generar mucho estrés. Ordenar las prioridades, entender los tiempos que voy necesitando y acomodarnos es algo que nos puede ayudar. Lo mismo que poder ver con qué recursos cuento yo para esto. No todo puedo. Entonces, ¿con qué recursos yo puedo contar para ir apoyándome en otros? Ya sea mi propia red familiar, en casa, a veces con los hijos, con una pareja, con alguien que pueda ayudarnos a manejar los tiempos, por ejemplo. Y esto es importante. Había otra pregunta que hablaba mucho sobre la resistencia al cambio, ¿no? Cómo manejamos incluso esa resistencia que tenemos a veces en el mismo equipo docente. Y la resistencia al cambio también es un comportamiento que es bastante normal o esperable. Hoy, como gran argumento para, sobre todo aquellas personas más resistentes, es hoy no tenemos opción, no podemos negarnos a la tecnología, el mundo nos ha puesto en este lugar. Pensemos qué necesita ese docente para acompañarlo, ser empáticos y decirle, entiendo que esto no sea tu modo preferido, que esto no sea lo que más te guste, pero hoy tenemos que ir por este lado, ¿qué necesitas para que podamos ayudarte? E invertir un poco la resistencia, ¿sí? Ponerlo, digamos, desde un lugar de comprensión y a decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos con esto? Y construir juntos una manera de que lo pueda llevar adelante. Había algunas preguntas que también hacían referencia a la falta de recursos en las familias, que puede ser que no todos cuentan con computadoras o celulares o maneras de comunicarse, eso realmente nos desafía. Nosotros, una de las cosas que estamos intentando hacer es ver cómo las familias y en cada escuela tienen situaciones particulares y tratar de ayudarlos a que se organicen. Quizás no todos tienen compu, pero un padre tiene el celular y ver si desde ahí pueden acceder a la plataforma, o usar la plataforma offline, ver qué cosas ayudan en este sentido para que el chico, el alumno, la alumna no pierdan la continuidad. Hay algo que también es importante, creo que por ahí aparecía de todo lo que nos va pasando a nosotros en toda esta situación,
Y a veces ahí yo pienso que es importante, y un concepto que quizás alguno lo escuchó hablar, que habla de el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. ¿Qué es esto? Que nosotros podamos entender sobre qué cosas sí podemos actuar y sobre qué cosas no. A veces cuando yo estoy muy enfocado en lo que no puedo hacer, esto tiende a paralizarme. Cuando yo me enfoco en lo que sí puedo y lo que está dentro de mi alcance, mi zona de influencia, puedo empezar a generar muchas más iniciativas. Y me parece que focalizarse en eso es sumamente importante. Bueno, a ver si veo alguna cosa más. Vanessa, si querés contarme mientras fui hablando qué otras preguntas aparecieron. A ver, voy leyendo. El tema de la motivación, el estrés que viven los docentes. Ahí creo que en esto nosotros como líderes podemos llevar primero un mensaje en este sentido que ayude a que todos comprendamos que estamos viviendo una situación que como nos desafía, nos genera un gran esfuerzo y sentimos esto, pero también creo que es cómo les contamos esto que estamos viviendo. Yo les decía antes, lo puedo contar desde un lugar que puede resultar terrible, o puedo también decirles que estamos en un momento histórico donde estamos realmente transformando la escuela y estamos con una oportunidad enorme de generar algo distinto, algo innovador, y que lo estamos haciendo con todas las dificultades que tenemos, pero lo estamos haciendo posible. Y me parece que este también es un buen mensaje para darle a nuestros docentes, agradecerles, díganle gracias, algo tan sencillo como eso, desde el rol de líder, dar las gracias al equipo por todo lo que está haciendo, su esfuerzo en aprender, en responder consultas fuera de horario, en buscar nuevas cosas y ser creativos. Esto también es aliviador para alguien, y desde nuestro rol de líder no nos tenemos que olvidar. A ver si bien hoy. Sí. En mayoría de las preguntas van a esta parte del estrés que está manejando la familia, los alumnos, el docente, y para eso pues yo quisiera invitarles a la webinar que tendremos contigo también hoy por la tarde a las 3 de la salud mental de la familia en confinamiento. Ahí vamos a trabajar estrategias y recursos, creo que podemos ampliar aún más. Teníamos aquí un par de preguntas dirigidas o enfocadas a otro tema, por ejemplo, qué hacer con aquellas familias que ni siquiera tienen el acceso a un celular, ¿verdad? No tienen el recurso de una forma tan accesible. Esa es una. ¿Y qué hacer si la normativa del Ministerio de Educación es no dejar ninguna tarea? ¿Cómo el director puede monitorear y asesorar aquí al docente hacia las actividades que debe asignar? Bien, lo primero en torno a la imposibilidad o los recursos limitados para comunicarse, nosotros ahí tenemos que entender cuál es nuestra comunidad educativa, qué posibilidades tienen, respetando todas las normativas que en cada país se han dispuesto. Los chicos hoy nos pasa, por ejemplo, les cuento cosas en Argentina, algunos docentes enviaban tareas que implicaban imprimir, y no en todas las casas hay una impresora. Entonces, adecuar las consignas para las distintas realidades es algo necesario. Y hay por ejemplo, me contaban alguna familia que vivían en una misma cuadra y podían hacer esto de acercarse la fotocopia, y en algunos otros casos no es posible, entonces encontrar variantes, trabajar con nuestros docentes en ese sentido. Con esas familias donde no tenemos ningún tipo de posibilidad de enviarles nada, ni siquiera con una casilla de mail, primero exploremos, ¿no? Porque a lo mejor hay familias que dicen, bueno, no tengo el smartphone o la aplicación, pero ¿qué alternativas tenemos? Explorar con ellos y encontrar, a lo mejor puede ser que con un llamado uno esté cerca, que pueda dar pautas mínimas para que ese niño no se quede afuera y pueda seguir avanzando, aunque sea una mínima consigna de que trabaje con su libro de texto, que avance con algunas actividades, y que eso pueda ayudar. También a veces hay que pensar cuántas cosas podemos enseñar y que no es necesario que estén en la plataforma. Pueden aprender un montón de cosas los chicos estando en casa, y ahí también está en la creatividad de los docentes. Y la otra pregunta en torno a las normativas, donde puede ser no hay tarea,
Bueno, cuando hay normativas, nosotros decimos no solamente desde el gobierno, sino también a veces colegios que tienen ciertas políticas, bueno, hay que trabajar enmarcados en eso. Quizás puede usar algunas herramientas distintas, no hacer tareas, pero por ejemplo proponer a los alumnos hacer un Zoom con su docente, donde la docente pueda explicar algo y quizás puede armar una clase virtual, quizás en pequeños grupitos para que les sea más manejable, no muy extensas, pero media hora, 40 minutos por Zoom con grupitos de a 10 alumnos. Quizás sirve esto para estar conectados. Me parece que ahí uno también tiene que ir buscando y explorando en el mundo de las posibilidades que tenemos. Si hay normativas, por supuesto, tenemos que respetarlas, pero a veces explorar en ese mundo de lo sí posible, qué podemos hacer. Gracias, Evangelina. Tengo una más por aquí. ¿Han habido algunas más, Vanessa? Sí, fíjate que justo de comunicación con los papás. La situación es que expresa aquí el director es que el material o las actividades que se están mandando a casa son pocas si las comparamos con el trabajo que se haría en clase, ¿verdad? Y aún así, el padre de familia siente que es demasiado. Entonces dice, ¿cómo explicamos esto al padre de familia? Ahí, miren, algo que nosotros creemos que es importante es justamente, primero, he visto buenas prácticas, se las comparto, de colegios que han hecho, por ejemplo, videos que circularon por grupos de WhatsApp después de los padres, donde el mismo directivo les hablaba a las familias, primero llevando un mensaje tranquilizador, diciéndoles que estamos atravesando una situación que es compleja y que nosotros entendemos que estamos todos en esa misma situación. Y dándoles en ese video algunas pautas o instrucciones para que ellos puedan acomodarse. Tenemos que entender que las familias están viviendo una situación también difícil. De repente se ven en situaciones en las que ellos mismos están trabajando, teniendo que atender sus responsabilidades laborales y por eso sienten ese desborde, como decían, mucha tarea y no puedo. También trabajar nosotros con nuestros docentes acerca de guías que puedan dar. Si al padre lo ayudamos a organizarse, mira, te voy a mandar la tarea de la semana, sugerencia, el lunes pueden hacer esto, el martes tal cosa, el miércoles tal otra, que ordenen los horarios, digamos, todo lo que le pueda anticipar un poco al padre lo ayuda a organizarse mejor. Pero creo que en esto también tenemos que entender que hay un tiempo en el que todavía nos estamos acomodando todos. Tratar de que no poner fechas de entrega que generen mucha ansiedad en las tareas, sino ir regulando esto también, porque eso si no los tensiona más. Entonces ver cómo encontramos un equilibrio entre poner una fecha para que haya una devolución, pero tampoco que aparezca una presión que suma mucha tensión al momento que estamos viviendo. También se pueden hacer comunicados como flyers, esto es lo que yo les decía de la comunicación, de tener un plan de comunicación, con algunos tips o consejos a las familias de cómo trabajar en casa con estas cosas. Y no es lo mismo la familia que tiene un hijo adolescente a un niño que necesita quizás del acompañamiento del padre o de la madre para poder hacer la tarea. Entonces, también esto es importante entenderlo. En la webinar de la tarde también lo vamos a poder conversar. No es lo mismo para todos. Entonces quizás un padre que tiene 2 o 3 hijos en una edad que necesita mucho más apoyo no es lo mismo que aquel que a lo mejor tiene hijos con mayor autonomía dado la edad que tienen, ¿no? Ahí dicen, sí, tenemos padres que están más estresados que los docentes, sí. Sí, yo creo para todos. Que el webinar de hoy en la tarde va a ayudar mucho si logramos difundirlo y hacer que nuestra comunidad educativa pueda estar específicamente padres. Vamos a poder aliviar muchas cosas y vamos a ser de gran apoyo en este momento para lo que nos expresan los directores, ¿verdad? Sí, así es.
Y acá estoy viendo también algunas prácticas que ahí se van compartiendo, por ejemplo, dividir el número de materias en 2 partes. Muchas de estas prácticas, ahí creo que está bueno lo que yo les comentaba en la presentación, abrir espacios con el equipo de trabajo para pensar. Lo escuchaba el otro día un docente que contaba en su escuela, estaban habían tomado justamente el tema de coronavirus, y que desde las distintas materias se puede ir abordando esa temática, desde matemática para entender cuestiones relacionadas con, por ejemplo, estadísticas, desde geografía para poder entender la pandemia y lo que va pasando en el mundo, desde la historia para estudiar la historia de las pandemias. Entonces, cómo lograban entre los mismos docentes integrar todo, estudiar y acompañar, dando, digamos, a los padres también el trabajar en algo que es significativo hoy, que los motiva, y por otro lado, de una manera más integrada, ¿no? Esto me parece que es importante y va en la línea de lo que comentaban por ahí. Bueno, no sé si quedó algo más. Acá estoy leyendo, hacer un plan de información al padre, familia por grado para mostrar bien las acciones, no olvidar felicitar a los padres, también eso es muy bueno. El tema de los grados que egresan, y obviamente eso les está implicando un estrés mayor, yo ahí también trabajaría con ellos este concepto de estamos viviendo algo que nos cayó en un momento particular del año, y que así como llegó, va a pasar. Entonces, no generarnos todavía un estrés muy grande por algo que no lo tenemos, digamos, en lo inmediato, regular esto para que no se nos haga tan inabordable el desafío. Y sobre la webinar, ahí están preguntando, Vanessa seguramente después les puede compartir, la webinar que vamos a hacer a la tarde está enfocada a las familias, van a encontrar ahí que también tomamos algunos conceptos como hicimos hoy, de lo que es trabajar con las propias emociones, y lo enfocamos sobre todo a cómo en las familias encontrar el equilibrio para poder atender las necesidades de todos los integrantes de la familia. Esto es lo que vamos a estar trabajando por la tarde. Quizás lo pueden compartir con sus familias de su comunidad educativa. Muy bien. Entonces, muy bien. Te agradecemos mucho tu tiempo, Evangelina. No, por favor. Sí, ha sido muy útil y creo que necesitábamos este espacio. Si el líder está bien, lo más probable es que el equipo también lo esté. Así que les animamos a seguir adelante, les enviamos un abrazo a su alma y ánimo con todo esto que están haciendo. Es una labor loable. Les mandamos un abrazo. Exacto. Gracias, Evangelina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.